espirituales, sanidad de los hábitos pecaminosos, sanidad de las emociones, sanidad de la mente, ¿verdad? Sanidad sexual, vamos a tener un tema también sobre el aspecto sexual, sanidad de las maldiciones, sanidad financiera, todos necesitamos sanidad financiera, ¿ven, hermano? Sanidad física, por supuesto, sanidad de las relaciones, y vamos a estudiar un poco lo que es la identidad y el propósito. ¿Ven? Somos hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos los genes de Dios porque hemos sido injertados en ese tronco, ¿verdad? Y Cristo, ¿verdad? Nos ha redimido para ser parte del reino de los cielos. Pero todos sabemos que cuando Cristo viene a nuestras vidas y el Espíritu Santo nos sella como propiedad, es nuestro espíritu el que es renovado, pero nuestra alma necesita también ser renovada, trabajar en ella, y es ahí donde la sanidad interior cobra su importancia. Entonces, dentro de la temática que hemos estado estudiando, estudiamos ya la parte del ocultismo. No hemos profundizado, ¿verdad? Hemos entrado un poquito, pero algo hemos hablado. En el mundo espiritual, ustedes saben, hay tanta influencia en el área del ocultismo, ¿verdad? Yo me quedo sorprendido cómo allá afuera hay gente que lo usa el ocultismo y lo que es la brujería y la hechicería en una manera común y corriente. Yo me quedo sorprendido porque es el mundo que les han enseñado, ¿verdad? Nosotros vamos hoy profundizando en el mundo espiritual diferente. Fuerzas espirituales de la maldad en las regiones celestes están activas para poder influenciar. Entonces el ser humano quiere saber su futuro, quiere saber cómo le va a ir, quiere saber muchas cosas, y a veces consultan sin conocer, ¿verdad? Mucho gente que se mete en ese mundo, ¿verdad? Y sin saberlo. Yo les he contado que cuando era niño mi madre nos llevaba fuera de la ciudad donde vivíamos a una señora, ¿verdad? Que ella hacía limpias, daba aguas, era como curandero, ¿verdad? Y utilizaba, me recuerdo que yo veía una Biblia grandotota ahí en la entrada, y ella como que daba la impresión de que conocía de la Biblia, pero hacía otras cosas por ignorancia, ¿verdad? De algunas personas. Muchos consultaron en ese campo. Es un campo peligroso, es un campo que debemos de tener cuidado. Y también hemos incursionado un poco en el tema del paganismo, ¿verdad? Y hoy, dentro de los espíritus religiosos, vamos a hablar un poco del espíritu de división. Quiero invitarlos a que vayamos a 1 Corintios, capítulo 1, versos 10 y 10 al 13. Si alguien lo quiere leer, pues está bien, ¿verdad? Del 10 al 13, pastor. Del 10, capítulo 1, versículo 10. A ver. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Primera de Corintios, ¿sí? 1. 1. Sí, I'm sorry. Yo no tuve cuidado. 1 del 10 al 13. Ok, I'm sorry. os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Y acá Pablo, si usted revisa esa porción bíblica, está hablando de los corintios, ¿verdad? El pueblo de Corinto era un pueblo que amaba a Dios, pero tenía muchas influencias espirituales de otra naturaleza.
y pues un poquito mundanitos, ¿verdad? Entonces tenían algunos hábitos que estaban afectando el desarrollo de la iglesia, del crecimiento de la iglesia en ese tiempo, y Pablo se toma la libertad de escribir al respecto, y está hablando, hermanos, de la palabra esa, de ese espíritu de división, ¿verdad? Quiero decirles algo, el espíritu de división es como una fuerza espiritual que separa a las personas y que puede destruir matrimonios, puede destruir familias y, por qué no decirlo, puede destruir iglesias. Amén. Entonces tenemos que oír un poco de esto, es un tema delicado, yo quiero tratarlo con mucho cuidado, pero es bueno que ustedes escuchen sobre esto. Y Pablo, cuando se está dirigiendo a los corintios, les está hablando de un tema que es importante, ¿verdad? Ahí en el versículo 10 en adelante, ¿verdad? Él empieza desde el versículo, dice, está dividido Cristo, dice ¿verdad? Y está hablando de aspectos que tienen que ver con la unidad. Y qué bonito es la unidad, ¿verdad? Caminar en unidad es tan importante, pero también entender que a veces no vamos a estar de acuerdo con algunas cosas, ¿verdad? Que eso es también importante, respetar el punto de vista, pero tener cuidado de que eso no nos lleve a dividirnos, a separarnos. Y hay espíritus de esa naturaleza que pueden influenciar personas, pueden influenciar familias y pueden influenciar grupos, ¿verdad? Entonces, una característica del espíritu de división es que la gente puede considerar a otros como que fueran sus enemigos, ¿verdad? Y por eso ahí ustedes ven tantos grupos religiosos, si le queremos llamar así, ¿verdad? Personas que no piensan lo mismo y se separan, cuando que la palabra es una, ¿verdad? Y si todos estudiamos la palabra y la conocemos, vamos a tener un mismo sentir. Por eso Pablo les dice, os ruego, hermanos, así comienza Pablo hablando a los corintios, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, que habléis todos una misma cosa, tener una sola enseñanza, porque si hubiera más de una enseñanza en la iglesia, pudieran haber puntos de vista diferentes y se pudiera dar hasta confrontación en temas teológicos. Y eso, por un lado, es bueno, ¿verdad? Si lo hacemos bajo una dirección adecuada, el maestro haciendo preguntas y oyéndolos la interpretación, pero por el otro lado puede eso llevarnos a un error si no somos cuidadosos y no tenemos conocimiento de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces dice que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, ¿verdad? Sino dice que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Por eso nosotros tratamos de que las personas conozcan en qué creemos, cuáles son nuestras verdades fundamentales en qué creemos, porque eso puede generar división. Hace unos par de años vino aquí alguien que, hablando de la segunda venida de Cristo, tenía un punto de vista totalmente diferente al que nosotros creíamos, y eso le provocó a él retirarse de la iglesia, ¿verdad? No, ya no siguió viniendo, porque en una cita que me pidió para hablar, pues yo le expliqué lo que nosotros porque nosotros, ustedes saben, tenemos la doctrina de la Asamblea de Dios. Nosotros creemos en la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y nosotros creemos en el arrebatamiento. Y nosotros creemos en el milenio. Hay una serie de enseñanzas bíblicas que las creemos y creemos que es una doctrina buena, pero algunas personas han recibido otro tipo de enseñanza en otro lado.
Y por eso yo cuando vienen a las personas por primera vez trato de estar con ellas y enseñarles. Y hoy últimamente estoy haciendo a todas las personas que están viniendo, me reúno con ellos por 3 martes para enseñarles lo que es la iglesia, lo que es la visión, lo que es las verdades fundamentales, en qué creemos. Y le estamos dando un material para que ellos conozcan de eso. Y así se fundamentan en lo que aquí se enseña. Eso es bien importante, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice en el versículo 11, léame el versículo 11, hermana Ceci. Amén. El 11. Porque es el 1:11. No, sí, el 1:11, sí. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Loe, que hay entre vosotros contiendas. ¿Y el 12? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Amén. Fíjense que en ese tiempo habían llegado varios maestros a enseñar a los corintios. Y la gente había tomado, digámosle, como un partido, ¿verdad? Como partido, y unos querían irse con un maestro que les parecía bueno, adecuado. Y otros se habían ido con otros. Y eso había provocado ciertos pleitos, contiendas, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Por eso yo soy muy cuidadoso con quienes personas invito a predicar. ¿Me entienden? O a quienes permito enseñar. Y si ustedes ven, cuando las hermanas van a venir a enseñar, tenemos una guía. Amén. Es la base para que enseñen, ¿verdad? Para que todos vayamos en la misma dirección. ¿Me entienden, hermanos? Es la razón, ¿verdad? Porque si yo le digo, no, agarra un tema libre, puede ser que a esta persona le parezca un tema que cuando lo venga a enseñar puede causar un poquito de conflicto, porque algunas otras personas podrán haber entendido diferente. Y qué bueno que sí pueda haber un diálogo, ¿verdad? Y poder expresar lo que Dios le da en la interpretación, porque eso es bien importante. La palabra de Dios, si usted la lee, van a ver algunas pequeñas cosas que a lo mejor usted no comprenda, o que usted lo haya entendido diferente. Es por eso que el maestro tiene que haber sido formado, ¿verdad? La pastora y yo, nosotros tenemos nuestra formación teológica, ¿verdad? Yo asistí a varias enseñanzas, ¿verdad? A la iglesia donde yo me crié, me formé, y yo le pedí que también se formara en un campo, ya fue a la universidad y estudió el material de Asamblea de Dios, ¿verdad? Con las enseñanzas que nosotros tenemos, para que podamos dárselas a ustedes. ¿Me entienden, hermanos? ¿Comprenden lo que les estoy hablando? Porque así evitamos conflicto en cuanto a los factores teológicos, ¿verdad? ¿Qué más dice el 13? ¿Verdad? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Fíjense qué importante, ¿verdad? La doctrina de Jesucristo es una doctrina preciosa que tenemos que aprenderla, ¿verdad? Por ejemplo, acá en la iglesia, ¿quién bautiza? Yo. Puede hacerlo la pastora, puede hacerlo el hermano Ángel y mi hermana Vera, porque han sido comisionados para eso. Yo puedo también autorizar a otros, pero eso no implica que se malinterprete eso, como estaba pasando allí en ese grupo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque penetró el espíritu de división. Tenemos que tener cuidado y conocer de ese espíritu. Es un espíritu malicioso que crea contienda en las familias, ayuda a difundir chismes y calumnias, genera conflictos, peleas. Mira, son espíritus, hermano, espíritus demoníacos. Amén. Que tenemos que conocer de qué se trata
y echarlo fuera. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Búsqueme Mateo 12:25, hermana Celia. Amén. Yo voy a comisionar a otros para que lean también. 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Es que es importante. Todo reino dividido contra sí mismo Es asolado. es asolado, Amén. ¿verdad? Y miren lo que pasa en la política en este país. Eso ha generado un conflicto serio, Amén. divisiones de grupos, y que gracias a Dios no ha llegado a extremos eso, pero eso genera división, y un líder debe de tener cuidado en las divisiones, ¿verdad? Han habido guerras a raíz de eso, ¿verdad? El miércoles pasado hablábamos de cómo Israel se dividió, ¿verdad? Un pueblo, una nación que era pues guiada por Dios, ¿verdad? Eran 12 tribus, 11 se fueron por un lado y otras se fueron por otro lado, y eso causó daño de diferente naturaleza en el pueblo de Israel. Espiritualmente, la nación del norte casi desapareció, hermano, porque se unieron, pelearon, fueron a la guerra, otras naciones los invadieron y casi destruyen el pueblo de Israel. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Ahora, el espíritu de división como tal es un espíritu que puede venir para sembrar dudas. Oh, eso que dijo el pastor, a lo mejor no es bíblico. ¿Me entiendes? Empieza con un pensamiento. Oh, eso que el hermanito. Y empieza ahí sembrando dudas, ¿verdad? Y trata también este espíritu de manipular. Por eso se generan las divisiones. ¿Se recuerdan a Absalón, el hijo de David? Cómo él tenía resentimiento contra su padre, porque su padre no intervino cuando otro hijo de él violó a una de sus hijas. Algo terrible, hermano. El pecado llega a un lugar y provoca tanto daño. Absalón se resintió con su padre y él quiso darle un golpe de estado al padre, mejor dicho, lo hizo. Pero antes de eso se paraba a la salida del palacio, y todas las personas que el rey no había podido atender o que no les había dado la respuesta que querían, venía él y dice que hasta las abrazaba, le daba besos, hasta regalos. O sea, hay gentes en la iglesia con ese espíritu, hermano. Y nosotros los pastores tenemos que tener ese cuidado, porque entonces empiezan a hacer sus pequeños reinos. Y eso pasó con Absalón. Y Absalón, un día de tantos, uno de los consejeros del rey lo convenció, porque tienen habilidad, dice, manipulan a los demás. Convenció al consejero, y ese consejero se fue con él con un montón de gente y organizaron el golpe de estado e intentaron matar al rey. Pero el rey logró huir, el rey David. Después se organizó y retomó el reino. Pero el que era el consejero, cuando se dio cuenta de su error, ¿saben qué hizo? Se ahorcó, hermano, porque fracasó en su vida. ¿Cómo ese espíritu puede hacer daño en una congregación? Nosotros por eso estamos enseñando de esto. Un día lo voy a enseñar a toda la congregación, porque eso es un tema importante. ¿Ven? Muy bien. Vamos a ir a Judas. A ver, mi hermana Corinita, búsquese Judas, versículos 17, 18, del 18 al 22, por favor, al 23. Vamos a leer Judas. Judas solo tiene un capítulo. Entonces empezamos con nos vamos a ir al 18 hasta el 23. O versículo 18 al 23, porque ahora es un capítulo. Los que hoy decían, en el postrer tiempo habrá burladores
que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero nosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, Gracias. orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convéncelos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Gracias, hermano. Vamos a releer ese capítulo 18, dijimos, ¿verdad? Empezó en el 18, ¿verdad? Dice, léame el 17, hermana. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, dice, que andarán según sus malvados deseos. ¿Verdad? ¿Y qué más dice? Estos son los que causarán divisiones. Estos son los que causarán divisiones. ¿Qué más, hermana? Los sensuales que no tienen al Espíritu. Siga. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. Mire, qué importante es los tiempos que estamos viviendo. Claro, Judas fue escrito en los tiempos allá hace muchos años, ¿verdad? Pero como la palabra es activa para antes, para hoy, para después, ¿verdad? Depende de la generación que sea influenciada. Ahora podemos decir nosotros que vivimos tiempos difíciles en el mundo espiritual, ¿verdad? El mundo, la tendencia del mundo, ustedes saben cuál es. Por ejemplo, hoy lo más importante es la inteligencia artificial, ¿verdad? Ir a otro planeta. Quieren hacer los carros modernos que ya no necesiten piloto. ¿Ah? Qué fabuloso, ¿verdad? Será lo bueno. Qué bueno que Dios permitió desarrollar la ciencia y la tecnología. Pero en medio de eso, que es bueno, hay también cosas que no son buenas. Porque el Dios de este siglo se mueve en medio de las pasiones y los deseos de los hombres. Amén. Y entonces surgen diferentes personalidades con diferentes puntos de vista, ¿verdad? Los rusos, por ejemplo, tienen una manera de ver el mundo. Ellos quieren conquistar el mundo a su manera. Los chinos lo quieren hacer de otra manera. Están infiltrándose en el mundo. ¿Qué cosas no hay de China que no se vendan por acá, verdad? Y ellos han invadido y están afectando la economía de nuestros países, no sé si te das cuenta. Y dentro de lo que traen muchas cuestiones que a nosotros los cristianos nos hacen daño. Entonces, pero en medio de todo eso va a surgir gente, dice, ¿eh? Dice, ¿cómo es que leyó la hermana? Dice, ay, es que estos lentes no son míos, por eso se me caen a cada rato, ay, disculpe. Dice, se dice en Judas, aquí lo escribí yo, que las divisiones son causadas por personas que no tienen, dice, el Espíritu de Dios, por eso lo dice aquí, ¿verdad? Estos son los que causan divisiones, los sensuales, dice, que no tienen el Espíritu de Dios. Qué importante es tener el Espíritu de Dios. Amén, hermano. Amén. Cuando usted viene a Cristo, llega el Espíritu a su vida. Hay que aprovechar eso, porque no todo el mundo tiene el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Y por eso hay gente, ¿verdad? Tenemos que tener el cuidado en la iglesia, porque hay personas que se pueden mover en medio de nosotros como creyentes. Y te saludan, Dios te bendiga, hermanito, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Y participan y hacen, están involucrados y no tienen el Espíritu de Dios.
Por eso tenemos que aprender a discernir, hermano. Interesante, ¿verdad? Muy bien. Vamos a seguir. Ahora, Isaías 59. A ver, hermana Noeli, échale ganas. Del 1 al... Léame primero del 1 al 5. El 1, 59. 59, Isaías 59 del 1 al 5. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentiras, hablan maldad, vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de aspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si lo apretaren saldrán víboras. Amén. Fíjate qué fuerte eso, ¿eh? Dice que la Biblia está advirtiéndonos aquí de caer bajo la influencia de ese espíritu, ¿verdad? Y bueno, Isaías nos está advirtiendo, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, él habla de las puertas de entrada de ese espíritu. Fíjense que ahí se menciona, cuando lo estaba estudiando me llamó la atención, dice, habla de la iniquidad, habla del pecado y habla de la maldad. ¿Cuál sería la diferencia, hermanos, entre iniquidad, pecado y maldad? ¿Alguien me quiere ayudar? A ver. Dígalo. ¿Cuál era la pregunta? ¿Ah? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Ok. ¿Cuál es la diferencia? Porque aquí en la Biblia estamos leyendo que hay 3 causas de la división: la iniquidad, el pecado y la maldad. ¿Cuál es la diferencia entre estas 3 palabras? Entre iniquidad, pecado y maldad. Porque se refiere Isaías a eso. A ver. ¿Alguien quiere opinar? El pecado es cuando la persona peca y se puede arrepentir de ese pecado. La maldad es cuando, digamos, en el mundo que estamos de maldad, estamos rodeados de maldad. Pero es de nosotros si nosotros queremos seguir en el mundo de maldad o alejarnos de esa maldad. Pero la iniquidad sí es... Bueno, sí. ¿han oído hablar del inicuo? ¿Ustedes? El anticristo le llama a la Biblia el inicuo, porque es un espíritu de maldad. Ustedes saben que cuando Adán y Eva pecaron, hubo una semilla de iniquidad que creció en ellos, porque ellos eran santos, digamos, ¿verdad? Cuando Dios los hace sin pecado, ¿verdad? No pecaban, pero tenían una posibilidad de pecar. ¿Cuándo? Cuando no siguieran las instrucciones de Dios. Entonces la serpiente empezó a sembrar en ellos duda de Dios, a desconfianza de Dios, y se fue formando en ellos algo que nunca existía, porque con Dios tenían una armonía bien hermosa, pero empezaron a desconfiar, y empezó la desconfianza, la duda, la incredulidad a desarrollarse en ellos, y desobedecieron por eso a Dios. Y vinieron a cometer el pecado que Dios les había dicho que no cometieran. Eso es iniquidad, ¿verdad? Que es lo mismo que la maldad, y que es lo mismo que el pecado. Solo que Isaías lo pone en grados. La iniquidad es el término general del hombre,
Y hay hombres pecadores, pero hay algunos malos, más malos que, ¿verdad? Todos nosotros pecamos, pero no llegamos a la maldad. Pero en el mundo hay personas que son malos, malintencionados, que fraudan. Está hablando eso Isaías, no sé si me entendieron, ¿verdad? Entonces, iniquidades en términos generales, el hombre nace con algo allá, esa semilla de maldad que Satanás sembró en el hombre. Pero el hombre puede llevar a Cristo y perdonar sus pecados, pero no tuvo usted razón en lo que explicó. Pastor, y por ejemplo algunas personas yo ya me he topado que dicen, pero pues yo no tengo pecado alguno porque yo no mato, no robo, no esto. Pero en su mentalidad, por ejemplo, hablan mal digamos, de otras personas, hablan mal de algunas iglesias, hablan mal digamos, van conduciendo y van allí, o sea, una diversidad de cosas, tienen un vocabulario y todo eso. Entonces yo digo algo, la gente, y es lo que yo comentaba un día con una persona y yo le digo, tú no puedes, nunca vas a aceptar tu error ni nunca te vas a ver tu pecado, porque la carne no te lo va a dejar ver. ¿Por qué? Porque te va a hacer creer que tú estás bien y que las personas que van a la iglesia están mal. Porque yo le digo, tú me estás haciendo mirar como mi espejo de yo cuando yo no iba a la iglesia. Que yo les decía, no, es que yo pues estoy mejor que ustedes. Yo, ¿qué tal yo me salvo y ustedes se quedan? Pero esa es la mentalidad que Satanás le hace creer a uno y que le maquina en los pensamientos, que uno está mejor que otros. Pero yo le digo, pero tú no sabes la lucha que tiene esa persona para poder levantarse cada día. Cuando tú estás haciendo doble pecado, ¿por qué? Porque estás maquinando contra esa persona y estás hablando o blasfemando cosas que no tienen que ser así. ¿Verdad? Bueno, la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Hay iniquidad en el hombre, en todos. Por eso llega Cristo y nos ofrece la redención. Y por eso nosotros llegamos a Cristo y ya no somos esos malos, ¿verdad? Ya no tenemos pecamos, porque de repente se nos sale allí algo y fallamos. Pero esa es la diferencia entre un cristiano. Un cristiano es un hombre que se ha arrepentido y está arrepintiéndose. Un malo no se arrepiente, al contrario, maquina. Sí, esa es la diferencia. ¿Alguien no sé si quiere opinar sobre el tema? Bueno, es oportuno. La maldad es la iniquidad como la justicia grande, ¿no? Sí, correcto. Así es. Sí. El hombre es un inicuo porque trae la naturaleza, ¿verdad? Por ahí estaba yo enseñándole a alguien hoy, por aquí lo tengo anotado. Dice que el hombre debe de sacar de las entrañas, dice, la iniquidad. ¿Qué es eso? Nosotros cuando venimos a Cristo y nos arrepentimos, sacamos de las entrañas la iniquidad. Y ya, es cierto, podemos pecar porque la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Pero la ventaja es que tenemos un Redentor, abogado tenemos en Cristo, ¿verdad? Y podemos llegar a los pies de la cruz para confesar y arrepentirnos, porque ya tenemos otra naturaleza, ya nuestro espíritu es un espíritu que nació de nuevo, estaba muerto, el pecado lo mató, porque acuérdense que le dijo el Señor a Adán y Eva, si comen del fruto del árbol del bien y del mal, morirán. Estaba hablando de la muerte espiritual, pero por supuesto que eso trajo consecuencias también, porque trajo la muerte física. Adán y Eva fueron creados para vivir eternamente, Amén. pero el día que pecaron, vino la muerte física y espiritual. Amén. Entonces, la iniquidad, ¿verdad?, es la simiente de Satanás, esa raíz que él metió en el hombre, porque lo metió en Adán y Eva, los engañó, les mintió, empezaron a dudar de Dios, a creer que Dios no quería que el hombre fuera como Dios, ¿verdad? ¿Se recuerdan que le dijo,
¿Qué te dijo Dios? ¿Por qué no debes de comer? No, dijo Dios tal cosa. No, dijo, el día que comas de eso, vas a vivir, vas a conocer todas las cosas, ¿verdad? Y entonces la mujer empezó a decidir, porque Dios no quiere que yo sea como Él, ¿verdad? Tremendo, tremendo la iniquidad. Entonces dice que la iniquidad es el derecho legal, bíblicamente hablando, para que hayan maldiciones en el hombre. Hemos hablado y oramos siempre por las maldiciones. Muy bien. Me salió un poco el tema, pero vale la pena. Muy bien. Vamos a avanzar un poco más. Dice la Biblia, hermanos, dice, manos contaminadas de sangre. ¿Qué entiendes tú por eso? Está hablando de que el hombre puede matar su propósito. Puede, cuando desviamos nuestro camino, matamos nuestra vida, pues. Deshacemos, destruimos muchas cosas por el pecado, por la maldad, por la iniquidad, ¿verdad? El propósito que Dios ha dado para nosotros, amén. Dios dijo al hombre allí en Génesis 2:15, si alguien lo busca, ¿cuál fue el propósito de Dios para el hombre ahí en el Edén? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Fíjense qué importante. Tenía un plan y un propósito para él, porque él quería que desarrollara sus talentos, sus habilidades y que se reprodujera. La hacienda esa que le dio Dios a Adán era algo maravilloso, estaba llena de riquezas. Cuando leemos en Génesis capítulo 1 y 2, ahí vemos, dice que había un río que es puro oro, dice, y había perlas preciosas, ¿verdad? Pero el hombre, por el pecado, perdió, ¿verdad? Perdió el plan que Dios tenía, ¿verdad? Matamos nuestros hijos, dice ahí en Salmo 127, 4 y 5, si alguien lo quiere leer. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como fichas en manos de un guerrero. Amén, sí. La otra versión dice, herencia de Jehová, dice, son los hijos, dice. Son cosa de estima ante sus ojos. Son como saetas en manos del valiente, dice. Y dice, pues, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Pero muchas veces por la naturaleza, por esa iniquidad, por esa maldad, se pierden familias, hermano. Y se pierde el propósito de los hijos, ¿verdad? Los hijos se desvían, se vuelven a drogadictos, se van al mundo, ¿verdad? Entonces dice la palabra que dedos, dice, contaminados con iniquidad, dice. Tiene que ver con el señalamiento, con la deshonra, con la culpabilidad. Dice, labios que pronuncian mentira, dice. Habla de maldad en nuestra lengua, ¿verdad? Palabras de maldición que a veces generamos, ¿verdad? Es fuerte, ¿verdad? Esto que estamos hablando. Muy bien. El espíritu de división es un espíritu que provoca doble ánimo. ¿Se recuerda en Santiago 4:8? Alguien que lo lea. Entonces puede haber un corazón de doble ánimo, hermano. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Entonces el espíritu de división comienza a actuar cuando nosotros no tenemos un corazón firme, sino que nuestra vida es de doble ánimo. Un día andamos muy bien y otro día pues andamos ahí, ¿verdad? Un poquito mal. Y esto permite abrir
la puerta a un montón de espíritus, ¿verdad? Y es terrible, el espíritu de división es un espíritu malo. Abre la puerta a la lujuria, la lascivia, el orgullo, la ambición, el egoísmo, la codicia. Es tremendo, hermano, es un espíritu fuerte. Muy bien, vamos a quedarnos aquí y vamos a ver un poquito, unos minutitos de un video que traigo. No. I stopped at Home Goods to check out their gourmet food section. But wait, what's that? No. Vamos a regresarlo, vamos a ver unos... Somos como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y somos libres. Yo quiero hablar acerca de una de las trampas del enemigo y lo he llamado la telaraña de división. Y así como el salmista dijo que él, como un pájaro que había sido atrapado por una trampa del enemigo, él logró escapar. Nosotros también tenemos que escapar de la telaraña de división que sutilmente el enemigo tejiendo alrededor de nuestras vidas. La Biblia nos muestra a Satanás, el diablo, como el destructor. Dice en Juan 10:10, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Y aunque la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno y Él es el destructor, Él no tiene total libertad para cumplir todos sus planes de destrucción, porque la Biblia dice que hay algo que lo detiene. Precisamente en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 5, Pablo está hablando acerca de la segunda venida de Jesús. Y él dice, primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Y el versículo 7 dice, es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, ya está reinando. Ese espíritu destructor, el espíritu del anticristo. Pero falta algo. Dice, falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y está hablando acerca del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo es quitado, entonces se manifestará aquel malvado. Y el Espíritu Santo será quitado en medio cuando la iglesia sea arrebatada. Porque el Espíritu Santo habita en la iglesia. Pero Satanás es impaciente. Él no quiere esperar hasta ese entonces. Por eso él sutilmente está tratando de apagar el Espíritu Santo en los cristianos y en la iglesia. Y la manera en la cual él lo logra es dividiéndonos. Pues hace unos días fue mi cumpleaños. Y mi esposa, como siempre, quiso darme un gran regalo, y otras personas de la iglesia querían bendecirme con regalos, y todos le preguntaban, ¿qué le podemos regalar? Es que es tan difícil comprarle a él algo. Y es cierto, ni siquiera yo sé qué quiero. Y una de las razones es porque soy un hombre satisfecho, estoy complacido. Para mí no me hace falta nada. Pero me quedé pensando, ¿qué regalo me podrían dar para hacerme realmente feliz?
Y el regalo que se me ocurrió fue que todos hicieran lo posible, porque no haya división en medio de nosotros. Para mí ese sería el mejor regalo. Una iglesia sin división, sin personas hablando mal acerca de otros. Una iglesia en donde todos nos amamos, en donde todos nos soportamos, en donde todos nos perdonamos. Porque si hay algo que a mí me duele, es cuando hay división, cuando hay diferencias entre ciertos cristianos, cuando alguien habla mal de otro. Y Jesús sintió ese mismo dolor cuando estuvo aquí en la tierra. Por eso Él dijo que la verdadera prueba de nuestra lealtad hacia Él es amarnos los cristianos. Pero como ya mencioné, el enemigo quiere destruir el reino de Dios aquí en la tierra, quiere destruir la iglesia. Y la forma más efectiva de hacerlo es trayendo división entre esposos, familias, equipos de trabajo, líderes. Satanás sabe que un reino dividido no prosperará. Jesús dijo en Marcos 3:24, si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el enemigo? Pues desde el momento en que una persona entra por primera vez a la iglesia, el enemigo empieza a tejer esa telaraña de división en su mente. Y él es tan astuto, tan sucio, tan bajo, tan mentiroso, que la iglesia siempre va a ser la mala. Es algo como con sello pierde la iglesia y con cara también. Por todo lado la que pierde es la iglesia. El enemigo se aprovecha de que, como dice 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro en un vaso de barro. Y lo que el enemigo hace es que en vez de mostrarnos los tesoros, resalta el barro. Si la iglesia informa la obra social que hacemos, o si no informamos la obra social que estamos haciendo, es malo porque, es que en esa iglesia no ayudan a los pobres. Pero si lo informamos, también es malo, porque la Biblia dice en Mateo 6:2 que cuando le damos a los pobres, no debemos anunciarlo. Por todo lado perdemos. Si la iglesia toma una posición política, es malo, pero si no lo toma, también es malo. Y aunque algunas iglesias tratamos de no involucrarnos mucho en la política, a veces es necesario. ¿Por qué? Porque así como Dios le reveló al profeta Eliseo en 2 Reyes capítulo 6 los planes que tenía el reino de Siria en contra de Israel, a nosotros a veces Dios también nos muestra los planes que algunos tienen para destruir la iglesia. Y lo que pasa es que todos los errores o todas las debilidades de una iglesia, el enemigo los planta en nuestra mente. Y su objetivo es que de la mente pase a la boca y empecemos a hablar mal tanto de la iglesia como de personas de la iglesia. Lo que él quiere es que dejemos de ir a la iglesia o nos convirtamos en ese grupo de personas cada vez más grande, de aquellos que aman a Dios pero odian a los cristianos, odian la iglesia. Pero Jesús dijo
En Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. El enemigo sabe eso. Y su telaraña de maldad tiene como objetivo generar división. El enemigo tiene otros argumentos que también usa en contra de la iglesia, como el manejo que se le dio al divorcio de cierta persona o al pecado de otra, o la infidelidad de un esposo, o quizás la embarrada sexual de uno de sus hijos, o la bendición que se le dio a su ex marido. Como dije antes, con cara pierde la iglesia, pero también con sello, por todo lado pierde. O la injusticia o el trato preferencial que se le dio a cierta persona en esa situación. Y aunque somos una iglesia, cuando hacemos contratos, nosotros tenemos que manejar la iglesia como una empresa. ¿Y eso qué significa? Que los negocios o los contratos se le da al mejor postor, al que nos da la mejor oferta, tanto financiera como la garantía de que se va a cumplir el trabajo, el negocio. Y esto incluye también cláusulas de cumplimiento. Y ahí hemos tenido problemas con ciertas personas y salen hablando mal de la iglesia. Ahora, otro argumento que el enemigo usa en contra de la iglesia sucede en nuestras consejerías. Porque la tendencia del ser humano es siempre tomar el lado de nuestra familia, de la gente que queremos, y nosotros como líderes tomamos el lado de nuestro discípulo. Pero debemos recordar que toda historia siempre tiene dos lados, dos puntos de vista. Es lo que dice Proverbios 18:17. El primero en presentar su caso parece inocente hasta que llega la otra parte y lo refuta. Y lo que pasa en nuestras consejerías es que cuando oímos la historia desde la perspectiva de nuestro discípulo, nuestra tendencia es tomar el lado del discípulo. Y a veces el discípulo comienza a hablar mal de otro discípulo, o de un líder de la iglesia, o de la iglesia. Y esto lo usa el enemigo como una telaraña de división en nuestra mente. Por eso, siempre que oigamos la historia de una persona, no solo tenemos que llevar a esa persona a perdonar, sino que nosotros también de manera inmediata debemos perdonar y clavar esos argumentos en la cruz, porque si no lo hacemos, el enemigo lo usará como una telaraña para dividirnos. Ahora, ¿cómo podemos saber que hemos sido atrapados por esa telaraña de división? Pues hay ciertas evidencias de eso. En primer lugar, si en nosotros ya hay una obsesión en contra de cierta persona, esa es una señal de actividad demoníaca, las obsesiones. También, si siempre que pensamos en cierta persona de la iglesia, solo pensamos lo malo, y cuando hablamos, lo único que mencionamos es algo malo de esa persona, esa es una evidencia de que ya el enemigo ha estado tejiendo esa telaraña de división. Si sentimos algo negativo hacia esa persona, puede ser celos, odio, desprecio, envidia, desconfianza o enojo.
Encuentra en Kroger miles de ricos ingredientes y ahora. Kroger, fresh Vamos for a everyone. quedarnos aquí. Ok. Vamos a quedarnos ahí, hermano. Es un tema interesante, ¿verdad?